16:59 tenemos una mensajina, porque nos metimos en un tema candente. Vamos a leer aleatorio, pido ya perdón de antemano. Beatriz de Pergamino, voy a leer gente del interior del país. A ver, dale. Voy a hacer un poco de populismo. Si Kicillof y su equipo es el único indiscutido, vayamos por ahí. El resto es cartón pintado, lamentable, nos dice Beatriz. Cristina y familia, entiendo que por Máximo, muy discutida. María Cristina Ortiz, Cristina no hace autocríticas, tiene un ego que no ayuda. Tampoco Máximo y quienes lo rodean. Amigo de Incerrable, nos dice. Entre otras cuestiones, Kicillof es un hacedor nato. Desde mi punto de vista, tiene que conducir desde la política del peronismo, nos dice desde Saavedra, Cristina, Saavedra, ¿provincia de Buenos Aires o Saavedra el barrio de acá? Me parece que Saavedra de acá. Sí, me parece que dice pero falso igual, populismo. Sí. Buenas tardes, soy oyente de la radio, vivo en el Delta. Qué lindo. Debe ser calor hoy. Espectacular. Parece que el periodista que comentó el tema de la desregulación de los medicamentos, yo, que habló de Cristina, no entendió. Creo que se refería que mi ley no perjudica a los poderosos. Bueno, no sé si entendí. Lo que entendí de Cristina es, y lo dijo con mucha claridad, si se animan a desregular, desregulen también los medicamentos. Desregular los medicamentos, como venía lo conversado por Cristina, es abran las importaciones. ¿Qué quieren que les diga? Si la salida a esto va a ser con menos industria, en este caso los laboratorios argentinos, en nombre de que las empresas argentinas son malas, bueno, ¿cuál es la diferencia con el argumento de Milei en otros temas? No los perdone Sebe porque saben lo que hacen, nos dice Franco de Adelina. El enemigo es el peluca, carajo, nos dice. Sí, pero eso está claro. Me parece que hay algo de lo social que sí, que está claro, que ese es el enemigo. Para mí el problema de lo que le pasa, o uno de los aspectos que podemos pensar del problema que le pasa al PJ es que hay mucha interna, esto no es una pavada lo que estoy diciendo, pero digo, en términos de mucha rivalidad de egos y de búsqueda de poder. Entonces hay algo ahí de mucha disputa que no tiene que ver con el enemigo. O sea, yo entiendo claramente, entiendo que tanto Axel, Cristina, el Cuervo, Máximo, entienden que el otro que está ahí, o Moreno, no es el enemigo. Está claro que eso no entienden, porque si no tenemos que empezar muy desde abajo con la discusión. Pero sí me parece que, bueno, se está disputando poder. Siguen los mensajes, Chiquis, la cámpora quiere cargos, ser poderosos. Y quienes militamos a CFK estamos cansados de los errores. De dormir con el enemigo y tragar sapos como fue Massa. El que fue a Davos con Macri y a la embajada a denunciar a Néstor, memoria. Y luego a Fernández, un pusilánime que creyó tener los votos. Kicillof está haciendo un esfuerzo tremendo en la lucha contra el desquiciado. Sigue por ahí, CFK está errando mal. Algunas cosas que dicen denotan su falta de calle, muchachos. Una cosa es el micrófono y otra estar en el barro, caminen en los barrios, así dejan de hablar sin saber, nos dice Emma, un poco enojada con nosotros. Está enojada. Pero vamos a hacer una pausa. Dale. En este terreno de lo político, que creo que hoy no lo vamos a poder solucionar. Capaz que antes de las 6 lo podemos solucionar. ¿La interna del peronismo? Sí. Y capaz no es a quien te antes dice. de las 6 seguro que sí. Vamos a darnos un respirito de cultura del área de la agencia Pacurondo, que viene con sorteito incluido. Sí, bueno, vamos a tener el último sorteo del año, así que si quieren empezar a escribir. El libro es Los días que fuimos felices, de Gustavo Cingolani. El autor es de Ciudadela, es escritor, también es periodista. Y son 13 relatos que lo traje porque también tiene que ver con el contexto del libro que ahora vamos a presentar. Que tiene que ver con cuentos que el contexto son la época de los orígenes del peronismo, la resistencia peronista, también llega la época de la dictadura y de la pandemia. Esto fue publicado por Editorial Queja el año pasado y el autor ganó un premio, un segundo premio por otra novela que tiene que se llama Los ojos del general. Así que bueno, pueden empezar a escribir con los 3 últimos números de documento al 15 32 000 530. El último sorteo que tenemos del año. El último sorteo del año, ya saben, se pueden anotar, nombre completo, últimos 3 números del DNI y quienes puedan venir a buscarlo a la radio a partir del lunes a la mañana que lo dejamos acá guardado en la radio. Tenemos entrevista de lujo. Tenemos una entrevista
Y vamos a presentar este libro que se llama 1960 Plan Conintes en Mar del Plata. Los autores son Carlos Bossi y nuestra compañera Paula Biafora. Los dos son especialistas, abogados especialistas en derechos humanos. El libro se publicó este año en Editorial Martín y ya tuvo 2 presentaciones. Tuvo una presentación en octubre y en Mar del Plata y otra presentación el mes pasado en la Casa de Nuestros Hijos en la ex ESMA. El contexto, estamos situados en marzo de 1960, que es cuando un grupo de trabajadores son detenidos por una explosión que se produce en Mar del Plata, en la planta de gas del Estado. Se produce esta explosión, detienen a estos trabajadores, digamos que es el tiempo de la resistencia peronista, y en ese momento el entonces presidente Arturo Frondizi es el que declara primero la emergencia nacional y después pone en validez el plan Conintes, que es el plan de conmoción interna del Estado. ¿Y esto qué habilita? Habilita a que sean juzgados los civiles sospechados de terrorismo, que sean juzgados por tribunales militares, con el Código de Justicia Militar. ¿Qué pasa después? Estos trabajadores primero son condenados a muerte, por lo que he leído en el libro, después esto se revierte, pasan distintas detenciones y son enviados al penal de Ushuaia. El penal estaba en desuso desde el año 1948. Aparte, todos los que hemos ido al museo que está en Ushuaia, hemos visto las condiciones terribles de ese penal con las celdas que... ¿Es el del petiso orejudo ese? Claro, sí. Exactamente. Terrible. Es terrible, aparte lo que se siente físicamente cuando uno entra al penal, total, con el tamaño de las celdas, la poca luz, el frío, porque no entra el sol. Yo fui en verano incluso, verano de Ushuaia, que tuve 5 grados a la mañana. En esas condiciones extremas estaban los presos conintes. Y lo bueno del libro es que además da un contexto de lo que fue la violencia en nuestro país desde el año 1955. O sea, como que también da ese origen de lo que fue después la violencia del 76, el golpe de Estado. Y vamos a presentar formalmente, a Paula, nuestra compañera, que es coautora del libro junto con Carlos Bossi. Ella es abogada especializada en derechos humanos. Está haciendo también una maestría en sociología jurídica por la Universidad de La Plata. Y además, es miembro de Agencia Pacurondo desde el año 2020. Sí. Y está escribiendo en la agencia en cuestiones de derechos humanos, memoria, violencia institucional y también en el área de cultura. Un poquito de todo. Un poco de todo y además acá en la radio con las columnas culturales y de memoria, porque Paula vincula mucho todo lo que tenga que ver con la cultura, pero siempre con esta pata con la memoria y los derechos humanos. Como para arrancar, empecemos por el principio. ¿Qué fue, Paulo, que motivó que escribieran este libro con Carlos? ¿Y cuánto tiempo más o menos le llevó la investigación? Bueno, yo vengo colaborando con Carlos en la tramitación de leyes reparatorias desde hace más o menos 10, 12 años. Y tramitar una ley reparatoria es hacer una investigación profunda sobre la vida y la parte política de quien va a pedir ese resarcimiento. Y entre tantas personas que se presentaron al estudio de Carlos, vino un señor llamado Néstor Rubén Peretti, que es justamente uno de los presos conintes que inspira nuestro libro, yo diría el principal, viendo a ver si podía tramitar su ley. Y fue algo que nos llamó la atención porque, había pasado ya mucho tiempo, ¿no?, de este acontecimiento. Si bien la ley que amplía los resarcimientos a las víctimas del terrorismo de Estado, que es la ley Dovena, recién en el 2015 amplía hasta 1955, igual era raro encontrarse con un preso conintes, ¿no es cierto? Entonces, le empieza a contar a Carlos su historia y empezamos a prestar atención, a interesarnos por ese tema. Posteriormente, unos años después, sale un documental de un compañero de Peretti llamado Julio Dauro, que se llama Un lugar en el fin del mundo, y que tiene que ver justamente con esta anécdota
de la cárcel de Ushuaia, y focaliza en que Peretti muchos años después viaja como turista y hace una visita guiada por la cárcel, y el guía le cuenta a las personas que estaban haciendo esa visita que no había presos allí desde 1948, y él ahí, bueno, hacía una intervención, los pone en conocimiento de que posteriormente hubo en 1960 este grupo de personas que fueron trasladados desde Mar del Plata y que estuvieron unos cuantos meses allí. Y bueno, ahí se arma toda una movida como para poner una placa en la cárcel y dejar alguna marca de memoria con los nombres de los que allí estuvieron. Algunos importantes y cuyos nombres trascendieron, como por ejemplo Norberto Centeno, claro, ¿no? Que no lo conocemos, ha trascendido más que nada por haber sido el autor de la Ley de Contrato de Trabajo y por haber muerto en manos del terrorismo de Estado en el año 77, también en Mar del Plata. Bueno, yo publico una nota en la sección de Cultura de la Agencia Paco Urondo con respecto a este documental, y soy convocada desde una editorial para escribir un libro sobre el Plan Conintes. Bueno, por supuesto, yo inmediatamente pensé en escribirlo en coautoría con Carlos, porque considero que tiene muchísimo más conocimiento que yo sobre el tema, y bueno, ahí emprendimos esta tarea que duró más o menos 2 años. ¿2 años de investigación? No, la investigación medio como que ya venía porque nos interesaba el tema, claro. Entonces como que juntábamos material, viste, aparte Carlos acompañó ese viaje en el que Peretti, ya bastante mayor, pero todavía en buenas condiciones físicas, fueron a poner la placa y demás, o sea, era como ya estaban muy empapados. Venía, sí, sí, y además, bueno, ver como que en general no había muchos historiadores que se habían interesado por el tema. Es como que cuando uno mira la historia reciente, digamos, qué sé yo, por ejemplo, desde los programas de estudio, el Plan Conintes no aparece, ¿viste? Y hay realmente un hilo conductor entre lo que fue, digamos, el nacimiento de la violencia, si querés decir, de la segunda mitad del siglo XX en el 55, con deriva en el 76, pero habiendo pasado por el Plan Conintes. Es decir, claro, es un paso que no se puede evitar, y sin embargo ha quedado como silenciado. Lo que pasa, me parece que quedó como silenciado por la envergadura que tuvo la dictadura del 76. Quedó como muy... Hay como una sensación medio que la historia empieza ahí, ¿viste? Como hay como una cosa medio compleja de... Bueno, la única dictadura fue del 76, después todo lo demás está como medio raro, y bueno, solo hay información a partir de ahí, ¿no? Y bueno, se ve que es como por lo que fue, digamos, ¿no? Por el hecho histórico. Sí, porque es como que, viste, los 70 despiertan así como una fascinación en los escritores por toda el tema de la coyuntura internacional, también por la mística, si se quiere, de los 70, pero lo que pasó previamente es muy importante. Claro. Ayuda a comprender el fenómeno como una cosa más global, más como un todo. Y hay un capítulo también escrito por un investigador norteamericano que es Travis Knoll, que él también hace todo un análisis y se refiere a esto del antecedente del golpe. ¿Cómo fue que ustedes contactan, o si él se contacta, este investigador, y la importancia, ¿no?, que tuvo la participación en el libro? Claro, bueno, nosotros, para no focalizar exclusivamente en Mar del Plata, también quisimos ver a nivel nacional el impacto que había tenido el plan, y una de las ciudades muy fuertes fue Córdoba, una de las provincias muy fuertes fue Córdoba. Entonces, bueno, intentamos vincularnos con gente que estuvo relacionada con el tema. No quisieron prestarnos sus testimonios, su colaboración, y entre esas investigaciones aparecía el nombre de Travis Knoll. Bueno, yo me comuniqué con él y enseguida accedió, sorprendido un poco, ¿no? Que 10 años después de que yo estuve investigando eso, qué raro que me llamen de la Argentina para preguntarme, pero contento con el proyecto. Le explicamos cuál era nuestro proyecto, nuestro objetivo con esto, y bueno, accedió a escribir un capítulo del libro con su experiencia en Argentina y con su mirada desde afuera y desde, digamos, la visión norteamericana, si se quiere, de la cuestión, ¿no? Cómo veían en Estados Unidos el gobierno de Frondizi.
bueno, que como tenía una tranquilidad económica, medio como que con Estados Unidos estaba todo bien, y él hace una observación que es muy importante porque él habla de un plan sistemático antes del 76. Él dice, dictaduras hubo muchas, Claro. pero planes sistemáticos en el mundo no encontramos tantos. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Porque digamos que el plan CONINTES, la metodología utilizada viene, digamos, se aprende y se toma directamente de Francia, ¿no? De acciones que se llevaron a cabo en la guerra entre Francia y Argelia. Claro. Entonces, de ahí se toman estas acciones que, como contaban, ¿no? La cárcel de Ushuaia, si bien no hubo torturas al nivel de lo que después vemos en los centros clandestinos de detención en la dictadura del 76-83, sí hubo muy malas condiciones de detención para estos reclusos. Es decir, se fueron con lo opuesto, no tenían abrigo, no tenían acceso a medicamentos, muy mala comida. Bueno, felizmente a pesar de eso sobrevivieron. Hay un paréntesis o un pequeño asterisco ahí en lo que decís, que es clave y se dice muy poco, vos lo mencionaste. La intervención como formadores en la Escuela de las Américas de los paracaidistas franceses que habían participado en la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo, en contra de los fascistas, que fueron a Argelia a destrabar lo que se llamó el Ejército de Liberación Nacional Argelino, ¿no? ¿De qué se trataba esta metodología novedosa, según lo que decían ellos, ¿no? Básicamente en el famoso método, entre comillas, de obtención de información, cómo las estructuras que iban a combatir eran ejércitos urbanos de gente que se presentaba como civil, no era una guerra tradicional y convencional, y la estructura era celular, es decir, 3 personas que respondían a una y solo conocían a esa una, y esa una conocía a otra, que conocía a 3 y así. ¿Qué hacían estos paracaidistas? Llevaron el método aprendido en la Segunda Guerra Mundial de secuestrar a una de las personas, torturarla para que les revele un nombre. Entonces iban tachando en la estructura hasta que llegaban al eslabón más elevado. Eso fue lo que después en Panamá, en la Escuela de las Américas, se le enseña a todas las dictaduras o a todos los ejércitos latinoamericanos como un método de combate a la guerrilla marxista-leninista que estaba desarrollada en Latinoamérica en diferentes gradaciones. En algunos lados, como Argentina, no en esta época, un poco después, tuvo una importancia fenomenal. En Cuba, por ejemplo, claro. En Nicaragua también. Claro. Pero bueno, en otros países sirvió, por ejemplo, directamente para combatir a trabajadores cuando todavía la guerrilla no era en sí misma una formación política de peso en la Argentina, ¿no? Y lo llamativo es que la ejerció en el marco de, como decías vos, un gobierno que trajo una estabilidad económica y constitucionalidad, digamos, garantizada. Claro. No era una dictadura. Totalmente, sí. No, hay algo para destacar del libro, que tiene todo un anexo con noticias de la época y también un mapa de lo que era la cárcel de Ushuaia. Incluso hay una foto también de Néstor Peretti que está parado enfrente de la celda. Es todo un anexo documental que también está comentado en el libro, que está muy, muy interesante. Y digamos que Peretti no era un activista político, digamos, era un empleado de loterías y casinos que estaba sindicalizado. Un trabajador, ¿no? Entonces, bueno, también un poco lo que se pone de manifiesto en ese momento y que después se repite en años posteriores es la persecución a trabajadores, ¿no? Digamos, como que siempre la variable va mucho por ahí, por el lado de los trabajadores, sobre todo si son, si por ahí si son afiliados al sindicato, ya se les ve como un sesgo de, no sé, comunismo o revolución o lo que fuera, y bueno, no era el caso. Algunos de los otros eran abogados, es decir, había de todo, y por supuesto no habían tenido nada que ver con el tema de la voladura de la planta de gas. Lo de la planta de gas fue un acontecimiento que ocurrió en Mar del Plata, por supuesto, pero fue una serie de cosas que pasaron. Hubo algunos otros hechos acá en Buenos Aires también, lo que finalmente lo llevan a Frondizi a dictar lo que primero se llamó el Estado CONINTES en 1958 y después a aplicar el plan.
plan que duró hasta 1961, ahí cesa su aplicación y comienzan a aplicar la ley anticomunista. Algo directo, para ir sin vuelta, claro. Sí. Pero con un nombre más Sí, más honesto, entre comillas. Sí, directamente. Paula, ¿hay previstas próximas presentaciones del libro? Contanos y además cómo podemos conseguir el libro, cómo podemos comprarlo. Bueno, en Mar del Plata lo vendemos en 2 librerías, está a la venta en 2 librerías de La Arena, y no, ¿vos te acordás la otra? ¿Cuál es la otra? No Puede me acuerdo. ser en Fray Mocho. Fray Mocho, ahí está, no me acordaba. Acá en Buenos Aires, si nos escriben al Instagram mío o al de Carlos, @paulapiafora y @carlosbossi. Y sí, ahora tenemos la invitación para presentarlo en la biblioteca de la ciudad de Miramar, ahora creo que el 10 de enero, y había una invitación que todavía no tiene fecha en la CGT de Mar del Plata. Ah, muy bueno. Muy bien. Sí. Bueno, gracias, Gracias a ustedes. por esta hermosa entrevista. Todo queda entre compañeros y compañeras de la agencia Pacurondo, que es una hermosura, y como también dice Ana, como cómo vamos cada uno haciendo distintos proyectos y se van sumando más, en este caso literatura, ¿no? Sí, aparte en la DICAT, al principio del libro tiene un agradecimiento también a la agencia. Así que es un orgullo. Realmente. Gracias, Paula. No, la agradecida soy yo porque, bueno, fue justamente a partir de una nota en el suplemento de cultura que me llamaron por esto, una nota pequeña que hacía alusión al documental, y bueno, así que eso nos demuestra que la agencia tiene muchos seguidores y que es muy importante, así que muy agradecida. Vamos a escuchar un temita y ahora seguimos.